Vamos a hablar en los próximos minutos de atletismo, porque este deporte, bueno, está en lo que es la temporada al aire libre dando sus últimos coletazos. Aún queda algo bueno, sobre todo en el mes de septiembre, pero ya es mucho menos, ¿no?, de lo que ha sido la temporada de verano. Me estoy refiriendo al aire libre, como decía, porque evidentemente a partir de ahí empezará pues la temporada de pista cubierta más adelante, la temporada también de cross, y es que prácticamente el atletismo pues no tiene días de descanso durante el año, porque prácticamente se enlaza pues una temporada con otra, entre lo que decía, lo que es competición al aire libre, pues por ejemplo en estas pistas donde nos encontramos, con lo que es ya propiamente luego la temporada de cross y de pista cubierta, aunque en este caso pues haya que ir a hacer las competiciones a otros sitios, porque lógicamente pues muy cerca no se dispone de este tipo de instalación cubierta. De todo ello vamos a hablar de la temporada, un poco de cómo ha ido todo y un poco el resumen también de la escuela de atletismo con su coordinador, con Richie Verdugo, que además, como es uno de los entrenadores cualificados del Centro Atlético Inaco Monzón, pues nos dará para hablar de todo eso, ¿no?, de las competiciones a nivel nacional, donde muchos atletas masculinos y femeninos del Club Montisonense de Inaco Monzón han venido participando. Richie, muy buenas. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Bueno, la temporada al aire libre, nosotros ya esperando también el final, como los entrenadores y los atletas, ¿no? Hemos intentado cubrir la mayor parte de esa temporada y bueno, queda muy poquito ya en septiembre, pero como antes decía Richie, en el atletismo casi se enlaza una temporada con otra, ¿no? Sí, ya prácticamente ya empezamos a pensar en cómo preparar la temporada 22-23, y bueno, pues ya hay que hacer la pretemporada y últimas competiciones de aire libre a temporada del 2022, y ya pues como decías, pues empezamos ya con la pista cubierta, los crosses ya dentro de un par de meses, y ya luego pues lo habitual, ¿no? Los campeonatos de España de invierno y el aire libre y todo lo importante. Bueno, hablaremos de ese futuro, un poco de cómo se presenta, muy por encima, porque quedan meses por delante y lógicamente es pronto todavía, ¿no? Pero hay así un poco en unos rasgos un poco generales, ¿no? Si quieres empezamos hablando un poco de la escuela de atletismo, ¿no? También ha finalizado ya hace algún tiempo la actividad, un poco coincidente con lo que es el curso escolar más o menos. Bueno, el balance del año, ¿cómo ha sido en cuanto ya hablábamos en su día de lo que era la presencia en cuanto a número de chavales y chavalas que han estado? Un poco la valoración, ¿cuál sería de este año? Bueno, desde el club hacemos una valoración muy positiva, puesto que, como hablábamos, ¿no?, ha habido una aceptación muy buena por parte de las familias. Ha habido una inscripción en torno a 200 niños, que estaba muy por encima de otros años, ¿no? Ya después del COVID pues nos dejó pues un aumento notable respecto a lo que era habitual, ¿no? Y este último año también pues ha habido otra crecida, ¿no?, en cuanto a inscripciones. Entonces pues por nuestra parte muy contentos, ¿no? Esperamos este año pues estabilizar un poco el número de inscripciones, ¿no?, y volver eso a esa normalidad. Sí que es cierto pues que todavía no ha sido una temporada común, ¿no?, porque tanto la Federación Aragonesa no ha tenido el mismo número de competiciones como otros años, y eso pues quieras que no ha afectado, ¿no?, a estas competiciones escolares, tanto en los crosses como en las competiciones de pista, ¿no? Entonces pues bueno, esperamos que esta temporada también pues sea más normal en ese aspecto, ¿no? Entonces pues bueno, pues como decíamos, pues muy contentos, hemos conseguido sacar adelante la actividad, ¿no?, y consolidar pues lo que venía siendo los últimos años, ¿no? Y me imagino que ya casi preparando también la próxima, porque más o menos cuando arranca, también coincidente un poco con el curso, un poquito más adelante, porque ya está también próxima. Me imagino que no tardará mucho en abrirse un poco también las inscripciones o en irlo por lo menos preparando en lo que es la escuela, ¿no?, de atletismo. Eso es, la próxima semana ya daremos a conocer los horarios, que serán los mismos que el año pasado, ¿no? Los grupos de entrenamiento, los entrenadores, comenzaremos después de las fiestas de Monzón, la semana siguiente, y bueno, pues toda esta información la sacaremos por las redes, vía email a las familias, ¿no? Pues a partir de la semana que viene ya está al alcance de todos, y bueno, pues ya las categorías federadas prácticamente empezamos ya la pretemporada, y las escolares pues después de las fiestas de Monzón, porque con todo este jaleo estas semanas es complicado
también empezar una rutina. Escuela de atletismo que con esa cifra, Richie, que hubo este pasado curso o temporada, repetirlo ya sería fenomenal, porque además también me imagino que hay un poco, no sé si un límite o un tope que os ponéis de cara a trabajar en unas condiciones mínimas. Claro, también un número excesivo tampoco a lo mejor es positivo, aunque me imagino que fuera no se iba a quedar nadie, ¿no? No, nosotros no vamos a excluir a nadie, ¿no? Nosotros, pues en función de los inscritos, pues dividiremos los grupos. Sí que es cierto que tenemos que dar una buena atención a los grupos, ¿no? Y grupos muy numerosos, pues es complicado, ¿no? Trabajar según qué disciplina, sobre todo las pruebas técnicas, ¿no? Quizás para las categorías menores de benjamines y alevines es menos importante, ¿no? Pero tampoco queremos tener grupos demasiado masificados, ¿no? Eso supondría incluso tener 2 o 3 entrenadores. Bueno, ya tenemos 2 por categoría. Tener 3 entrenadores conlleva, pues eso, una logística tanto a nivel de instalación como de grupos, como, bueno, pues de gestión complicada. Entonces, pues bueno, yo creo que sería más importante, lo hemos hablado también con el presidente estas últimas semanas, ¿no? Consolidar estos números, ¿no? Atender lo mejor posible, que creo que es más importante, ¿no? Y bueno, pues intentar pues llevarlo adelante y que las familias sigan estando contentas. Bueno, al margen de la escuela de atletismo, de la que decía que Richie Verdugo es el coordinador, Richie es uno de los entrenadores del club, con mucha actividad, porque además de atletas un poco de forma individual, pues también ha sido el responsable de diferentes equipos en campeonatos de España. Bueno, ahí ha acudido como delegado también de los primeros equipos, de los que luego hablaremos luego, de esa, bueno, no permanencia en primera división del masculino y del femenino. Pero antes me gustaría hablar, sé que es complicado porque ha habido mucho campeonato de España, afortunadamente muchos atletas masculinos y femeninos que han estado en esas competiciones, y generalizar es muy difícil, o concretar mucho es difícil en tanto nombre, ¿no? Pero bueno, ¿con qué te quedarías un poco en general si hubiera que hacer una valoración de la temporada en esas categorías de formación, donde hemos tenido muchos atletas en los diferentes campeonatos de España y a un buen nivel en muchos casos, ¿no? Bueno, aunque me afecte a mí más directamente, yo me quedaría pues en pista cubierta. Tuvimos representación en el sector de vallas en el Campeonato de España Absoluto, en el Campeonato de España Sub-23, en el Campeonato de España Sub-20, Sub-18 y Sub-16, que esto otros años no había ocurrido. Sí que en tiempos también lo hubo en pértiga, la pértiga femenina, ¿no? Que pudimos tener en casi todas las categorías prácticamente, y yo creo que eso es una manera de ver cómo evoluciona, ¿no? Entonces es algo que me llama la atención, ¿no? Y que hay que valorar. Y luego también muy importante que hemos tenido muchos atletas representando al club en categoría sub-23, tanto en el Campeonato de España de pista cubierta como en el de aire libre. Y luego también, pues como viene siendo habitual, me quedo pues que las categorías cadetes, tanto masculina como femenina, y las categorías sub-20, tanto masculina como femenina por equipos, han conseguido estar entre los mejores equipos de España, ¿no? Si lo recordamos, en diciembre de 2022 el equipo cadete masculino fue cuarto de España por equipos, y el sub-20 masculino y femenino fueron Antequera y también entre los mejores equipos de España, ¿no? Entonces yo creo que son los datos más significativos y que valoraría ahora mismo, ¿no? Es cierto pues que ha habido, por ejemplo, pruebas como el cross que se han visto muy limitadas todavía, perjudicadas, ¿no? Y competiciones o sectores como los concursos en los campeonatos de España, que se ha limitado mucho la participación. Entonces, pues bueno, también me quedaría con eso, ¿no? Que ha habido atletas que han ido a campeonatos de España en concursos, que cada vez está siendo más complicado. Está claro que nombres propios los hay, lo que pasa es que entiendo que es muy difícil, ¿no? Entre sacar de tanto campeonato de España y de tantos atletas que han estado afortunadamente, pues esos nombres propios. Lo que sí está claro es que viendo un poco y repasando a medida que se han ido celebrando, Richie, esos campeonatos, bueno, que la gente joven, tanto el masculino como el femenino, viene apretando, que la verdad es que hay gente de un excelente nivel detrás de lo que son un poco las referencias a día de hoy, que bueno, que el atletismo nos sigue aportando grandes atletas y, como decía, muchos de ellos y muchas con un futuro excelente a medio, corto, incluso plazo, pero como mínimo a medio, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, nos estamos acostumbrando, ¿no? Que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? A tener éxitos. Es muy difícil, ¿no? Recuerdo pues el Campeonato de España Sub-18, que tuvimos un relevo que fue medalla, ¿no? Y bueno, pues esos atletas luego nos pueden aportar mucho también al club, ¿no? En las ligas. Y luego, pues sobre todo, pues los valores que llevamos viendo estos últimos años, como Mario Revenga, Pablo Delgado, Laura Pintiel, y bueno, pues la verdad pues que siguen, ¿no? Que nos están llenando de alegría continuamente, y bueno, pues quizás son muy importantes estos próximos años, ¿no? A ver la evolución de cada uno, pero podemos ver que van creciendo desde abajo, ¿no? También pues el caso de Arturo Armisen en las vallas, de Jara Mazcaray, como contamos, en las vallas, en el caso del fondo también, ¿no? Pues Yihad también fue finalista en el cross, ¿no? Pues bueno, pues la verdad que van saliendo atletas, que es lo importante. Bueno, lamentablemente esta temporada eso no se ha podido reflejar en los primeros equipos, ¿no? En la primera división, porque bueno, hemos tenido que asistir al descenso de los dos, ¿no? Un descenso que ya hemos analizado con algún entrenador, con atletas también, y bueno, y que yo creo que al principio se sabía, ¿no? Que iba a ser una temporada especialmente complicada, pues porque probablemente Richie, también lo hemos hablado alguna vez, la gente que estamos hablando, los atletas son muy jóvenes todavía para poder acceder a esa primera división, a sumar puntos, y que en ese aspecto quizás hay ahí un hueco de edades en la que es difícil tapar, salvo que acudas a atletas de fuera, y por eso quizás esta temporada y quizás no solo esta, sino alguna más, esperemos que las menos posibles, pues la cosa será complicada hasta que esos atletas masculinos y femeninos puedan un poco ya integrarse en el primer equipo, y ahora quizás hay ahí, sobre todo Rich, en alguna prueba, pues un poco de vacío y de problemas para competir al nivel de la primera división, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, de algún modo estábamos avisados estos últimos años, ¿no? Estábamos viendo pues que cada vez era más apretado el mantener la categoría, ¿no? El último año, pues hasta la última prueba, ¿no? Pues en esta también, ¿no? Pues hemos visto, también lo hemos comentado alguna vez, que las marcas que hace 10 años podían suponer un primer puesto, ahora pues a lo mejor era un cuarto o un quinto puesto. Entonces pues también hay que valorar eso. Nosotros realmente hemos estado al nivel de otros años, incluso en algunas pruebas mejor, ¿no? Pero ha habido equipos mejores que nosotros. Decir que había pruebas en la final, ¿no? Que eran marcas que para los que estamos en este mundo, ¿no? Pues eran muy complicadas, ¿no? Que eran inalcanzables. Teniendo muy buenos atletas en esas pruebas, éramos sextos o séptimos. Entonces, pues bueno, yo creo que esto pues es un punto de inflexión, hay que mejorar, ¿no? También nos puede servir para valorar lo que es estar en primera división, ¿no? Tampoco hay que tener prisa en volver este año si luego vamos a retroceder, ¿no? Hay que consolidar el equipo. Sí que es cierto que hay un relevo generacional, como siempre lo ha habido, ¿no? Lo que pasa que es complicado en una localidad como la nuestra tener un atleta en cada disciplina y al nivel que se está exigiendo ahora mismo, ¿no? El nivel medio a nivel nacional ha subido mucho y bueno, pues habrá que trabajar mejor y habrá que tener paciencia, tanto en los chicos como en las chicas. No ha variado mucho en realidad el equipo de chicos y de chicas en los últimos años, pero lo que decimos, ¿no? Pues ha subido ese nivel y nosotros pues si queremos estar ahí pues habrá que mejorar y podemos aprovechar esta ocasión para hacerlo. Sí, y luego hay que tener en cuenta que, bueno, por diferentes motivos hay atletas pues que dejan el club, ¿no? Me refiero que o por un tema de estudios, por un tema económico también, pues porque por su proyección pues se van a otros equipos, y hay que entenderlo. Afortunadamente son mínimos, ¿no? Pero bueno, existen, es así, son atletas referencia masculinos y femeninos en los que que vas perdiendo, y que lógicamente es un orgullo para el club que haya sido su lanzamiento a donde ha sido, pero claro, al final pues no puedes pelear contra determinadas circunstancias. Monzón tiene los habitantes y la comarca los que tiene, incluso la región, y bastante se está haciendo esos años de la primera división, incluso aquella división de honor, y bueno, incluso ahora te miras la segunda división, Richie, y hay equipos de capital. Bueno, probablemente Monzón vuelva a ser la más
más pequeña y además con marcas y atletas de un excelente nivel y que están en la segunda división. Sí, bueno, la verdad que sí, bueno, ha habido bajas considerables, ¿no? En el caso de los chicos, la de Pol Oriach, en el caso de las chicas, la de Mireia Arnedillo, Elena Guiu, ¿no? Pues son bazas muy importantes para el club, pero bueno, hay que decir también pues que en unas competiciones como estas son detalles y no es cuestión de un atleta, ¿no? Es cuestión del conjunto en general. Entonces, bueno, pues decir que los equipos masculino y femenino, la mayoría han participado en campeonatos de España individuales de sus categorías, tienen experiencia y un nivel importante, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que decir que, como comentábamos, en segunda división suben muchos equipos, suben muy fuerte. La mayoría de los equipos que ascienden de segunda división pasan a primera división y ya luego luchan por la división de honor. Entonces hay que ver en qué circunstancias suben y cuánto tiempo son capaces de estar ahí, ¿no? El año que viene tendremos la posibilidad probablemente de estar en esa final de segunda división y pelear por el ascenso, aunque en este caso habrá que ganar a 6 equipos. Este año solo había que ganar a 2, el próximo año habrá que ganar por lo menos a 6, entonces será complicado. Bueno, una segunda división que lógicamente aún queda lejos en el tiempo, que con Richie, con atletas y entrenadores seguro que analizaremos, que repasaremos cuando ya pues se acerquen las fechas, se conozcan rivales y conozcamos nuestros propios equipos, ¿no? Porque lógicamente pues son meses por el medio en que las cosas pueden cambiar en positivo o en negativo, ¿no? Bueno, hablar de la próxima temporada, pues también generalizar, como antes decíamos, hablando de la pasada es difícil, hablar de la próxima también, ¿no? Pero bueno, así en general, a nivel de competiciones, a nivel de objetivo del club, cómo se presenta en general, no solo no estoy pensando en los primeros equipos, sino un poco como club. Bueno, en general, desde las etapas iniciales, ¿no? Desde la escuela, lo que pretendemos este año es intentar realizar más competiciones, ¿no? Ante este impedimento de este último año, pues intentar reforzar ese aspecto, ¿no? Que las categorías escolares tengan más competiciones, sobre todo aquí en la pista. Y luego, pues a nivel de club, ya que no están esas primeras fases de liga, ¿no? Ese ambiente que se transmite en estas competiciones, pues intentar trasladarlo pues a otras competiciones como los campeonatos de Aragón de clubes, los campeonatos de España sub-16 y sub-20 como hemos dicho, ¿no? Entonces, pues bueno, a nivel de club vamos a intentar mantener la misma línea de trabajo, aspirar o tener unas aspiraciones muy altas como siempre y bueno, pues intentar hacerlo lo mejor posible sin tener en mente lo sucedido este año. Bueno, al final, como decías, ¿no? Lo importante es que haya actividad, ¿no? Que los atletas tengan competiciones. Bueno, Monzón siempre ha tenido una gran capacidad organizativa en grandes eventos, pero también en el día a día, ¿no? En competiciones que en algún caso pues, se han ido también recuperando con el paso del tiempo. Algunas se perdió, se ha vuelto un poco a recuperar, normalmente un poco en especialidades más concretas, en lanzadores o en determinadas disciplinas. Bueno, se trata de eso, ¿no? De que al final estas pistas sigan teniendo la grandísima actividad que tienen, porque Richie, esa es la única forma que sigan saliendo atletas, que aquí no se pare, que esa escuela de atletismo pues siga como sigue al ritmo que tienen en el Centro Atlético Inaco Monzón, ¿no? Sí, bueno, en la pista y en Monzón, ¿no? En general, el año pasado pudimos volver a disfrutar de los crosses en Monzón, ¿no? Y bueno, pues hubo actividad en la pista. Este año pues todavía queda el trofeo clausura en el mes de octubre y bueno, luego los controles federados que solemos hacer, pues también intentar, ¿no? que sean más habituales, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es importante, ¿no? Tanto los jueces hacen un esfuerzo, las familias, la directiva, pues entre todos un poco llevar esto adelante y como comentamos, hacerlo lo mejor posible. Richie Verdugo, coordinador de la Escuela de Atletismo del Centro Atlético Inaco Monzón, uno de los entrenadores importantes del club. Pues, como siempre, un placer hablar contigo y bueno, el atletismo y el Inaco Monzón nos va a seguir dando motivos para hacerlo, con atletas individuales, también como club. Como decía, un placer, gracias como siempre por atender nuestra llamada. Seguiremos hablando de atletismo y seguro que seguiremos contando con Richie Verdugo. Muchas gracias, Carlos.